¿Por qué comencé a contar historias? Quizás la respuesta comenzó antes de lo que yo supiera que algún día iba a ser escritor. Cuando era niño era bastante introvertido, mientras mi familia tenía sus propios problemas y sus propias preocupaciones. Yo muchas veces me refugiaba en mi mundo interior. Yo creo que era la mayoría de las veces. Y creo que ahí comenzó todo, porque yo inventaba historias, inventaba personajes, y algo que puede sonar extraño hoy, pero que para mí era completamente normal, era que mis dedos podían convertirse en mis personajes. Mi hermano mayor siempre me decía: ¿por qué juegas con los dedos? Y yo simplemente estaba viviendo mi historia. Era además un niño muy observador, me fijaba en las personas, en las situaciones, en los pequeños detalles, y todo eso terminaba de alguna manera dentro de mi imaginación. Incluso recuerdo un personaje particular que yo lo denominé ya después de mayor, o sea, de tener más edad, la cabeza de la muñeca, porque era una muñeca que tenía mi hermana y el cuerpo se le había deteriorado, pero quedó la cabeza de la muñeca. Para mí ella era la protagonista de todas mis series, de todas mis novelas, de todo eso lo que se me venía a la cabeza. De hecho, protagonizó muchas teleseries. Hasta que un día la realidad decidió que su carrera tenía que terminar. Llegué yo del colegio y resulta que cuando fui a buscar mi protagonista ya no estaba. Mi mamá la había botado. Estaba la cabeza nomás y dijo: no, esto no sirve, y la botó. Bueno, se podrán imaginar cuál fue mi reacción de niño, de que hayan botado algo que para mí era sumamente importante. Pero creo que detrás de todas esas historias yo estaba creando un mundo en que podía expresarme. Con los años mi timidez no desapareció completamente, y fue precisamente en la etapa del liceo donde apareció una oportunidad que sentí que me ayudó muchísimo. Una compañera, que me acuerdo perfectamente su nombre, Elaine, me invitó a participar en teatro. Me dijo que quizás me ayudaría a soltarme un poco, y bueno, yo acepté, aunque siendo sincero, subirme al escenario, aprenderme un guión y hablar en público, para mí era prácticamente la tortura. Y poco a poco me fui soltando. Participé en presentaciones en mi ciudad, y fue precisamente a través del teatro que conocí a una persona muy importante en mi vida, que era mi amiga Odalis. Ella también me ayudó muchísimo a trabajar mi personalidad, a expresarme, a creer un poco más en mí. Lamentablemente Odalis falleció muy joven, aunque esa historia merece otro espacio. No quería hablar del origen de mi escritura sin mencionarla. Entonces, como nos pasa mucho, fui buscando aquello que parecía representar el éxito. Estudié técnico universitario en mercadeo, marketing para algunas partes. Trabajé en un banco como ejecutivo. Durante un tiempo mi cabeza estaba puesta en otras cosas, en realidad. Tener una casa, un auto, conseguir estabilidad, definitivamente alcanzar ese concepto de éxito que muchas veces nos enseñan a perseguir. Pero mi imaginación seguía ahí. Solo estaba dormida, en realidad. En una de esas etapas escribí algunas cosas nuevamente. Incluso estuve una materia mientras estaba estudiando que se llamaba radio. Recuerdo que escribí una pequeña historia de comedia. Lo curioso es que salió de una manera muy natural. Escribí en pocas horas. Y recuerdo haber pensado: creo que tengo cierta facilidad para crear. Pero después volví a ese letargo hasta que tomé una de las decisiones que cambiarían muchas cosas en mi vida: emigrar. Llegué a Chile en el año 2017, y emigrar significa comenzar de nuevo muchísimas cosas. No solamente en el trabajo, en el lugar donde vives, también en tus inseguridades, en tu manera de relacionarte, en la forma en la que te ves a ti mismo, hasta que tuve que volver a comenzar de nuevo lo que es el complejo de ser calvo. Yo sentía que todo el mundo me miraba y pensaba: ¿será porque aquí no hay tantos calvos?, dije yo. Probablemente era mucho más percepción mía que otra cosa. Pero así fue. Entonces llegó la pandemia. Para mí hubo un antes y un después. En ese momento trabajaba como administrativo en una fundación y hacía teletrabajo. De alguna manera, ese tiempo que parecía estar detenido afuera hizo algo que dentro de mí volviera a renacer, por decir una palabra. Comencé a escribir nuevamente. Escribí cuentos cortos, escribí poemas,
Un día mientras estaba en la oficina apareció una idea casi como una pequeña epifanía. Me llegó hasta el título, así como El trencito malhumorado, un título que me llegó desde el principio y nunca lo cambié, así se quedó. Y junto al título comenzaron a aparecer los personajes, la historia, todo lo que después terminaría en convertirse en mi primer cuento infantil. Fui escribiendo y documentando en mi teléfono, lo terminé, lo edité, y como probablemente le pasa a muchas personas que escriben algo que quieren mucho, pensé, ahora quiero publicarlo. Y ahí descubrí que escribir era una cosa y conseguir a alguien que publique lo que escribiste es otra cosa muy diferente. Hasta que conocí a Factor Literario, el cuento fue seleccionado para formar parte de una antología junto a otros escritores y para mí fue algo enorme. No era un cuento que estaba solo, indiferentemente que estaba dentro de una antología, pero estaba publicado y era lo que yo más anhelaba, porque no solamente estaba viviendo mi primer cuento terminado, estaba viviendo algo que había nacido en mi cabeza convertirse en algo real, convertirse en un texto publicado, y eso me dio ganas de continuar, de seguir. Tiempo después una de mis hermanas me escribió porque una de sus hijas necesitaba un cuento para presentar en un concurso en el colegio. Le dije, claro, acepté, dame los personajes, los nombres, todos los detalles, y nació La princesa del reino de la luz. Nuevamente le escribí prácticamente en el teléfono. Recuerdo que estaba tan metido en la historia que cuando llegaban amigos donde yo vivía, se me ocurrió una idea y les decía, espérenme un momento, y volví a escribir las notas. El cuento ganó en el colegio, quisieron llevarlo a un concurso municipal, pero había que recortarlo, y ahí apareció mi lado escritor terco, no quise recortarlo. Así que finalmente no participó en el concurso de la municipalidad, pero pensé algo, bueno, lo voy a enviar a Factor Literario también, y nuevamente fue seleccionado para una antología. Creo que ahí terminé de entender algo. Quizás escribir no era solamente una afición que aparecía de vez en cuando, quizás formaba parte de mí. Después vinieron los poemas, ensayos, cuentos, y poco a poco comenzaron a acumularse experiencias, pensamientos y cosas que yo mismo había aprendido con los años. Ahí nace la idea de Cosas que entendí tarde, una forma de convertir esas experiencias en reflexiones, no para decirle a alguien cómo debe vivir, sino para compartir aquello que yo mismo había comprendido después de haberlo vivido. Entonces aparece otro desafío, ponerme frente a la cámara, porque una cosa era escribir escondido detrás de una pantalla y otra muy diferente era grabarse y subirlo a las redes sociales. Con mucha vergüenza comencé y aquí estoy aprendiendo, todavía equivocándome, pero ahora tengo algo mucho más claro. No estoy comenzando a contar historias, en realidad llevo toda mi vida haciéndolo, solo que durante muchos años no sabía que eso tenía un nombre. Aquellos dedos que se convertían en personajes, aquella cabeza de aquella muñeca que protagonizó mis primeras teleseries, el teatro, Odalis, muy importante, los cuentos escritos en mi teléfono, El trencito malhumorado, La princesa del reino de la luz, los poemas, las reflexiones, todo forma parte de una misma historia. Hoy estoy escribiendo una novela, estoy creando nuevos cuentos, estoy escribiendo poemas, estoy construyendo un proyecto, Cosas que entendí tarde, y quizás todas estas historias terminen reunidas en un libro. De hecho, creo que el libro ya comenzó a escribirse, solo que faltan muchas páginas. Y también tengo otro proyecto que quiero hacerlo realidad, que es un podcast. El nombre del podcast ya está definido, le falta mucho aún. Así que quizás esa sea la verdadera respuesta de por qué comencé a contar historias. Porque creo que nunca dejé de hacerlo. Primero y principal, solo tuve que volver a escuchar esa voz que estaba dentro de mí desde niño y hoy quiero seguir construyéndolas. Una voz, 1000 historias. Soy Leo Jimmy Garcés y esta es apenas una de mis historias.